Hola a todos, bienvenidos a este nuevo vídeo técnico en el que vamos a trabajar con un problema, con un ejercicio muy sencillo que desarrolla un sistema booster con R290 propano como refrigerante de trabajo, ¿vale? Bien, pues en este sistema, como estamos viendo, aquí aparecen un compresor de temperatura negativo y un compresor de temperatura positiva, ambos con diferentes caudales máximos. Un caudal máximo de trasiego en compresor de temperatura positiva de MH, mientras que el caudal aspirado por el compresor de negativa, ¿vale?, es ML. Aquí hay un caudal de inyección que digámoslo así, genera la presión intermedia, y este sistema vamos a considerarlo como un sistema booster de inyección parcial. Se genera una presión de inyección parcial, ¿vale? Entonces fijémonos en el recorrido del trabajo que hace el compresor de alta. En el punto 4 descarga sobre el condensador, se genera líquido, ¿vale? La unidad frigorífica pues llevaría un acumulador, etcétera. Parte del líquido se deriva a esta válvula de expansión, por aquí, por donde estamos viendo, ¿de acuerdo? Vamos a dibujarlo en verde. Parte del líquido se deriva por aquí, generando este caudal máximo que vamos a llamarle de inyección, entra por el punto 10, mientras que el resto del líquido, la mayor cantidad de líquido, pasa por el subcooler, que es un subenfriador de líquido, que puede ser perfectamente un intercambiador de placas, como lo hemos visto en otras ocasiones, donde se subenfriaría al punto 6. Ese caudal máximo se mezcla con la descarga del compresor de temperatura negativa para enfriar o de recalentar su descarga y ser aspirado por el punto 3 al compresor de temperatura positiva, o ya al compresor de alta. El líquido va a pasar también por este intercambiador de calor, el IHX, para mejorar el subenfriamiento, o sea, subenfriará mejor del punto 6 al punto 7, simplemente hace un subenfriador de líquido, ¿vale? Aprovechando los gases que salen del evaporador. Es decir, pasa por este intercambiador de calor, que puede ser también un intercambiador de placas, perfectamente. Bien, el líquido sale más subenfriado. ¿Por qué? Porque se expansiona, al principio no, se expansiona en el punto 7, o sea, el punto 7, perdón, entra la válvula de expansión, se expansiona en el punto 8, se evapora, y los gases fríos salen del 9, que es donde hay que calcular el recalentamiento de la válvula de expansión, esta que tenemos aquí, salen hacia el intercambiador de placas, el subenfriador, o el segundo enfriador, ¿vale? Haría este recorrido e irían directamente al compresor, un poquito más recalentados, ¿vale? Aumentaría un poquito el recalentamiento, pero con una mejora de la eficacia del subenfriamiento del líquido. Esta es la función de este subenfriador de líquido. Aquí tenemos un subenfriador que se le llama subcooler y otro subenfriador adicional, ¿vale? El problema nos dice: en una instalación frigorífica de compresión de vapor se dispone de un sistema de compresión booster, ¿vale?, tal como vemos en la figura, sabiendo que se trabaja con propano, con una temperatura de evaporación de menos 20 grados y condensa por aire a una temperatura que tenemos en el ambiente de 35,7. Por lo tanto, ya nos acercamos a la temperatura de condensación que podemos ver aquí. Y produce una potencia frigorífica de 23,22 kilovatios, obviamente en el evaporador. Solamente tenemos un evaporador y este está a menos 20 grados de temperatura de evaporación. Nos pide calcular los estados termodinámicos y los caudales que tenemos y su estado termodinámico, en pocas palabras, el diagrama de Molière, el COP de la instalación y el volumen geométrico, es decir, el desplazamiento volumétrico de los compresores, de los dos compresores. Hay otras premisas en el problema que nos dicen, o unas consideraciones que nos dicen lo siguiente: se desprecia el intercambiador térmico en las líneas. No hay pérdida de presión ni pérdida de temperatura. No es que sea un sistema adiabático, pero porque hay un rendimiento térmico, un rendimiento volumétrico, pero vamos a considerar que están bien aisladas.
Después el rendimiento eléctrico mecánico eléctrico es 0,9. Después ya lo usaremos. El rendimiento interno isentrópico y el rendimiento volumétrico son iguales. Ambos son iguales. Aquí nos dice rendimiento interno igual al rendimiento volumétrico. Esto es una buena pista. Después nos dice que el rendimiento del compresor de alta se basa en la ecuación de 0,9 menos 0,043 por la tasa de compresión, mientras que el compresor de baja 1 menos 0,05 por la tasa de compresión. Son muy parecidos. Se pretende o se desea que el rendimiento volumétrico en ambos compresores sean iguales. Esto es importante. Después, la eficiencia en el segundo intercambiador es del 35% y en el subcooler del 40%. Recalentamiento útil. ¿Vale? Si nos vamos a la imagen, que pone 5 grados, aquí tendremos que analizar, en el punto 9, tendremos que analizar el recalentamiento útil, que son 5 grados, por esto que sale del evaporador. Y es el que comanda la válvula de expansión. Un subenfriamiento en el condensador de 5 grados, y esto habría que analizarlo, porque el subenfriamiento del condensador es aquí, en este punto, ¿vale? Ahí es donde tendríamos que analizar, antes de entrar en subcooler, cuál es el subenfriamiento del condensador. Ahora lo veremos. Nos dice que el recalentamiento total en el punto 3 son de 3 grados. ¿Cuál es el punto 3? El punto 3 es aquí, a la entrada del compresor de temperatura de alta presión. Hay un recalentamiento de 3 grados. Y también nos dice que la velocidad de giro pues son como tiene dos pares de polos, 1450 revoluciones por minuto. ¿Vale? Lo primero que es conveniente hacer en un ejercicio de este tipo, ¿no?, es, a grosso modo, sin entrar en detalles, podríamos anular la información que tenemos aquí, ¿vale? No es que la vayamos a anular, pero para entendernos, lo que yo quiero es representar solamente, a grosso modo, el ciclo, ¿vale? Para eso no me interesa, como no saber exactamente cómo se nos va a quedar la figura. O sea, los datos exactos. Eso lo tenemos que calcular, obviamente, ¿no? O sea, nadie nos quepa duda de que necesitamos saber dibujar el diagrama correctamente. Pero claro, ¿cómo dibujamos el diagrama? Bien, vamos a ver. Nos situamos en el punto 1, estaría por aquí. Comprimimos hasta el punto 2, ¿vale? Que es una presión, vamos a llamar intermedia, ¿de acuerdo? La presión que se genera a la salida del compresor, ¿vale? Punto 1, punto 2, a grosso modo, ¿eh? No iríamos a... Esto se enfriaría gracias al calor máximo inyectado hasta el punto 3 y a la presión intermedia, que es la presión de descarga de este compresor de baja. ¿Vale? Punto 3. Interesa que sea aspirado, no en la línea de saturación porque está muy al límite, por encima de la línea de saturación. Se comprime hasta el punto 4. Recordemos que la compresión no será isentrópica, podemos calcularla de una manera isentrópica, pero va a ser una compresión real. Ya tenemos el punto 4, se condensa, ¿vale? Y se subenfría un poco al punto 5. ¿Correcto? Ya tenemos el punto 5. Como hay un subenfriamiento de líquido con el subcooler, este punto 5, el líquido, se subenfría un poquito hasta el punto 6. Que a su vez se subenfría un poquito más hasta el punto 7 gracias a la actuación de este subenfriador de líquido. Y aquí entra la válvula de expansión. ¿De acuerdo? Aquí entra directamente, se expansiona al punto 8. ¿Vale? Y ya, bueno, pues se evapora hasta la salida del evaporador, que hemos dicho que tenía un precalentamiento, punto 9, el que sea, ¿de acuerdo? Y aumenta el recalentamiento puesto que pasa por este intercambiador. Por lo tanto, llegaría al punto 1. A grosso modo, sin datos de presión, no quiero que nos fijemos en estos datos, o sea, es una cosa que
que lo hacemos nosotros de una manera esquemática, propiamente dicho, este sería el diagrama que tenemos que buscar. Lo que tenemos que hacer es ir a los datos reales. Una vez, el paso siguiente que voy a hacer va a ser que una vez hemos determinado las condiciones de presión de evaporación, que tenemos que son menos 20, nos vamos a la regla de refrigerante de Danfoss, por ejemplo, que es un, digamos así, es un manómetro digital, online, que ya hemos visto en otras ocasiones, y bueno, pues vamos a relacionar temperaturas, tanto de evaporación como de condensación, con sus presiones correspondientes, para dibujarlas en el diagrama de Molière. Entonces cogemos, nos vamos aquí a lo que es el refrigerante, elegimos el 290, ¿vale? Propano, que es el refrigerante que estamos usando. Nos vamos a las condiciones absolutas, elegimos aquí la temperatura, en este caso buscamos una temperatura de menos 20, que es la temperatura de evaporación, ¿vale? Menos 20 nos da, para buscar la presión absoluta, ¿vale? Cogemos, pues eso es lo que hemos visto, pues, vemos aquí la temperatura de menos 20, que es esta, ¿vale? Que equivale a 2, aproximadamente 2, vamos a redondear, aquí si ponemos menos 20, en unos 2,45 bares, ¿no? Que es 2,45 va a ser nuestra presión absoluta de trabajo. Mientras que si buscamos la condensación, y recordemos que la condensación tenemos una temperatura ambiente que ronda los, ya lo hemos visto antes en el enunciado, 35,7 grados, más aproximadamente unos entre 10 y 15 grados, nos vamos a una temperatura de entre 48 y 50 grados, ¿vale? Eso la idea es que sea la más alta. Si elegimos 50 grados, aquí ponemos 50 grados, tenemos una presión de 17,13 bares. 17,13 bares, ¿vale? Muy bien. Eso sería con respecto a las presiones. Y nos quedaría, si observamos en nuestro ejercicio, y nos quedaría la presión intermedia, esta de aquí, la número 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer con ella? Vamos a ver, observemos esto. La presión intermedia, en estos casos, ¿vale?, es la raíz cuadrada de la presión absoluta de alta por baja, ¿vale? Que sale aproximadamente, en este caso, unos 6,4 bares. Si nos vamos otra vez a la regla de Danfoss, 6,4 bares, nos vamos a la presión en este caso, ¿vale? 6,4 bares nos da una temperatura de evaporación, o sea, en este caso temperatura intermedia de 10,19 grados, que es lo que tendríamos que incorporar en nuestro diagrama de Molière. Con esos datos de 6,4 bar, 17,13 bar y 2,45 bar es como vamos a trabajar en nuestro diagrama de Molière. Bueno, entonces con estos datos que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es ir trazando en nuestras líneas isóbaras. Ahora vamos a verlo, ¿vale? Vamos a dibujar el apoyo aquí y cogemos entonces la presión de alta, que hemos dicho que eran 17,13 bares, unos 50 grados. Aquí nos vamos, 17 y pico. Aquí. Entonces lo vamos a trazar una línea auxiliar de apoyo. Este es el método más sencillo para poder realizar este ejercicio. Igual que la presión de baja, que hemos dicho que era 2,45 menos 20. Este siempre la podemos mover un poquito. Vamos a moverla aquí, ¿vale? Y entonces la tenemos así, vale. La cogemos, la cambiamos un poquito para mejorarla, vale. Y la presión intermedia, que también la presión intermedia, que habíamos dicho 6,4 bares, aproximadamente 10
con 9 grados. Vale, 6,4, vale, que estaría por aquí. Y la presión intermedia. Correcto. Ahora vamos a ir ya buscando puntos. ¿De acuerdo? Bien. Tenemos que la temperatura de 50 grados de condensación nos dice el enunciado del problema que condensando, tal. Vamos a ver. Aquí tenemos leímos antes que había un subenfriamiento. Efectivamente, había un subenfriamiento en el condensador de 5 grados. ¿Vale? Con lo cual, aquí nos vamos a una temperatura de 45 para marcar el punto. Vamos a marcar el punto 5. ¿Correcto? ¿Lo vemos? El punto 4, que es la descarga. ¿Vale? Descarga y se condensa y se subenfría en el condensador en el punto 5, que son 45 grados. Aquí tendremos el punto 5. Que equivale a una entalpía, y lo vamos a escribir aquí al lado. ¿De acuerdo? Una entalpía en el punto 5, H5, después haremos una tabla de resumen, de aproximadamente 317 kilojulios kilogramos. ¿Vale? Bien, ya tenemos el punto 5 reflejado. Vamos a ver qué más podemos sacar de forma directa. Podemos sacar de forma directa, ya una vez que se ha subenfriado aquí el punto 10, sabemos que también el punto 10, que está un poquito más subenfriado, que está aquí, nos dice en el enunciado del ejercicio que el subenfriamiento vale, nos dice que tendrá la misma entalpía de punto 5, puesto que se encuentra en la válvula de expansión isentálpica. Vale, recalentamiento útil, subenfriamiento del condensador. Y de esa manera tendríamos que, dibujando una línea, el punto 5, como el punto 5 expansiona parte del refrigerante al punto 10, a la presión intermedia, pues tendríamos que nuestro punto 10, ¿vale? Pues vamos a poder reflejarlo aquí, como estamos viendo, punto 10. ¿Ok? Y ya lo tenemos aquí puesto, el punto 10. Claro, esto teníamos que haberlo dejado aquí, dibujado también, para poder entenderlo. Para poder entenderlo solo, la presión intermedia, que ya la sabemos. ¿Correcto? Bien. Nos vamos a la parte de aspiración. En la parte de aspiración sabemos que tiene un recalentamiento, nos dice el ejercicio que tiene un recalentamiento útil, ¿vale? Esto ya lo tenemos visto, el subenfriamiento, un recalentamiento útil de 5 grados, con lo cual, como sabemos, la temperatura de evaporación, que está aquí, ¿vale? El recalentamiento útil lo marcaremos como, y son 5, pues nos vamos al punto 5. A ver, si la temperatura de aspiración son menos 20 más 5 grados, tendríamos que nos vamos a una temperatura de menos 15 grados. Es la entrada en el punto 9, que es la salida del evaporador. Por lo tanto, aquí, a menos 15 grados, marcamos el punto 9, que equivale a una entalpía, si hacemos números, o sea, si hacemos aquí una extrapolación, de aproximadamente 560 kilojulios kilogramos. Y este lo podemos poner aquí. Entalpía en el punto 9 de 560 kilojulios kilogramos de forma directa. Esto ya también lo vamos a poner en un cuadrante. ¿Vale? Ya haremos después, iremos ampliando esta zona, pero ya tenemos el punto 9. ¿Vale? No obstante, también nos dice que el punto 3, porque ya huele el punto 3 se encuentra en una presión intermedia, ¿vale? Que es la entrada de aspiración, ¿vale? La entrada de aspiración y un recalentamiento de 3 grados. ¿Vale? Un recalentamiento de 3 grados para conseguir el punto 3. ¿Vale? Con lo cual tenemos que aquí
si son 10 grados aproximadamente la temperatura que tenemos, más 3 grados, son 13, nos podemos ir a este punto, que sería el punto 3, que es la aspiración, ¿vale? Y esto nos lo dice con el enunciado del problema, que el recalentamiento total en el punto 3 son 3 grados. 3 grados de recalentamiento total del punto 3. Punto 3 sabemos que viene de esta temperatura, sobre la temperatura de 10 grados, que es la temperatura equivalente a la presión intermedia. Por lo tanto, este punto, 13 grados, ¿vale?, equivale a esa temperatura, y este vamos a llamarle punto 3. Correcto, punto 3. Que sería la entrada directa al compresor de alta presión, ¿vale? Y esto equivale a una entalpía de, vamos a calcularla, vamos a ver, de aproximadamente unos 600. Vamos a decirlo aquí, a escribirlo aquí, como que H3 será 600 kilojulios kilogramos, ¿vale? 600. Vamos a medir los kilojulios kilogramos, y lo sabemos. Ya tenemos el tercer punto, y así vamos a ir reflejando poco a poco de esta manera todo el diagrama, hasta concluir con un diagrama como este. Siguiendo con el procedimiento, o sea, siguiendo con el problema, podemos determinar fácilmente, si aquí observamos la figura, ¿vale?, podemos determinar fácilmente los puntos que podemos sacar. En este caso, podemos sacar claramente la eficiencia, gracias a la eficiencia del subenfriador, las características del punto 6. Miramos, vamos a verlo en otra diapositiva un poquito más grande. Vamos a ver. Esto se hace paso a paso. Aquí tenemos este subenfriador, que lo que tenemos es, por la definición de la eficiencia en el subcooler, en este caso en el subcooler, tenemos un fluido que, por un lado, entra con una entalpía, unas características de entalpía en el punto 5, sale con unas características en el punto 6, que es el objeto de nuestro trabajo, ¿vale? Y por otro lado, entra un fluido que va a hacer de intercambiador, que es el gas expansionado, con una entalpía en el punto 10, que tenemos estos datos. Tenemos este dato de aquí, bueno, entalpía en el punto 5 y en el punto 10 es la misma, ¿vale? Y sale con unas características de entalpía de el punto 11. ¿Vale? El punto 11, las características del punto 11 no las tenemos. Pero por definición de eficiencia en todo subcooler sería, fijémonos bien, la temperatura real de su enfriamiento, que es la diferencia entre el punto 5 menos el punto 6. ¿Vale? Esto lo hemos visto en otros ejercicios anteriormente. Invito a que veáis otros vídeos en los que hablamos de la eficiencia de los intercambiadores de calor. Esto sería lo real. ¿Vale? Vamos a poner aquí real. Partido lo ideal, porque eso estamos hablando de eficiencia, ¿vale? Y recordemos que el valor de la eficiencia, por definición, aquí lo tenemos, la eficiencia en subcooler era de 40%. ¿Vale? Esto va a ser 0,4 en valores unitarios. Y aquí nos encontramos con que lo ideal sería que del punto 5, que es la entrada del líquido, que se va a subenfriar, se subenfriara a la temperatura del vapor que se expansiona, en el punto 10. Correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Si hacemos números, tenemos que la temperatura en el punto 6, ¿vale?, será igual a la temperatura en el punto 5, que lo he sacado, que lo tenemos, menos la eficiencia, 0,4, por la diferencia de temperatura entre el punto 5 menos el punto 10, que también es un valor que tenemos, ya que en nuestro diagrama de Molière lo hemos obtenido aquí, ¿de acuerdo? Aquí dentro, y corresponde a los 10 grados de la temperatura correspondiente a la presión intermedia. De aquí sacamos que sale aproximadamente el valor unos 35 grados, por así decirlo, ¿no? Redondeando 35 grados, lo que implica que ya podemos buscar esa apreciación,
¿vale? Se subenfría a 35 grados, que lo tenemos aquí. Este sería nuestro punto 6, con un valor de entalpía de aproximadamente 295 kilojulios. 295 kilojulios kilogramos. Así que esto lo vamos a poner en negrita, porque ya tenemos otro valor. Vamos a hacer lo mismo con este subenfriador, ¿vale? Aquí lo pongo, si esto era del subcooler, vamos a poner la definición de lo que es el rendimiento en el IHX, o sea, en enfriador adicional, que es un subenfriador de líquido. Vamos a ver, esto también es muy sencillo. Con ese valor, nuestro objetivo es sacar la entalpía, si nos fijemos, por ejemplo, en el punto 1, puesto que el punto 1, sí necesitamos ese valor, ¿vale? Necesitamos el valor en el punto 1, que es la aspiración del compresor, para situarlo. Y lo podemos situar, ¿vale? Bien, tenemos que el fluido entra en unas condiciones si lo analizamos el intercambiador como recalentador, podemos verlo como subenfriador de líquido. En ese caso tendremos que la temperatura de entrada, el punto 6, menos el punto 7, que también lo tenemos que deducir, ¿vale? Sería correspondiente, o sea, partido con la temperatura o la diferencia real, que sería lo que este punto, lo que se llegaría a enfriar si entrara directamente los vapores a la temperatura 9, ¿vale? O sea, este sería lo real y lo ideal en la eficiencia de este equipo. Si lo analizamos como recalentador, también, ¿vale? Como analizando los vapores, la temperatura del punto 1, la temperatura que funciona los vapores de aspiración, menos la temperatura de entrada, este sería nuestro, digamos así, recalentador real, nuestro recalentamiento ideal, con respecto al recalentamiento ideal, que sería la temperatura del 6, partido lo que se enfriaría idealmente, que sería el punto 9. ¿Vale? Fijémonos bien que lo hemos visto desde el punto de vista del vapor. Del 1 al 9, este es el calor que va a coger, de forma real, y el calor máximo que cogería sería todo el calor del punto 6 al 9. En este caso, el enfriamiento. ¿Okay? ¿Por qué cogemos estos datos? Porque nos interesa el punto 1. Así que el punto 1 será igual a la temperatura en punto 9, o sea, la temperatura en punto 9, más el valor de la eficiencia que habíamos dicho en nuestra definición, que era un 35%, 0,35, la temperatura en el punto 9, recordemos que la tenemos, que son menos 15 grados, ¿vale? Estos son menos 15, hay que matizarlo, más, o sea, por la temperatura en el punto 6 de los líquidos menos la temperatura en el punto 9. Ojo que la temperatura en el punto 6 son 35 grados. Y aquí nos sale una temperatura de 2,36, que es el valor de del vapor a la entrada del compresor, y se corresponde a una entalpía en el punto 1, analizándolo, si esto nos lo vamos aquí, a 2,36. El punto 1 lo tendríamos aquí, 1, ¿vale? Y se correspondería a una entalpía de 500, por aquí de 590 aproximadamente, ¿vale? Una entalpía en el punto 1 de 590. Muy importante porque la temperatura es la entalpía de los vapores a la entrada del compresor. Bien, ahora ya tenemos reflejado, fijémonos, ¿no?, el punto, aquí mismo, el punto 7, el punto 1.
el líquido se ha seguido subenfriando hasta el punto 7, ¿vale? Que es otra incógnita a sacar, ¿vale? Y de la misma manera tendríamos también, usando la misma ecuación, prácticamente la misma ecuación, pero usando la eficiencia de este subenfriador, podríamos obtener el punto 7, que sería de la siguiente manera. Vamos a abrir una página nueva con la eficiencia en ese intercambiador, que sería, si observamos, también lo mismo, el enfriamiento real entre punto 6 y 7, T6 menos T7, T7 el punto 7 más frío, partido del enfriamiento ideal, pero en este caso del líquido, ¿vale? No el recalentamiento del vapor, que es lo que habíamos usado anteriormente para sacar la entalpía 1, sino el enfriamiento del punto 6, que su temperatura máxima o más baja sería el 9, punto 9. Es decir, la temperatura 6 menos la temperatura 9. En este caso la temperatura 9 es negativa. Es decir, que esto, que equivale a 0,35, es igual a la temperatura punto 6, que vale 35, menos el objetivo nuestro, que es el punto 7, partido 35 menos la temperatura del punto 9, que sale con un cierto grado de recalentamiento. Esto nos determina que en la temperatura 7, si despejamos esta ecuación, vale 17,5. Es decir, ese valor, nos vamos aquí, sacamos 17,5, que estaría aproximadamente en este punto, en el punto 7, y vamos a hacerlo manualmente trazando su línea isentálpica para determinar aproximadamente una entalpía de unos 245, vamos a poner 245 kilojulios kilogramos, ¿vale? Con lo cual, esa entalpía que tenemos determinada, la entalpía en el punto 7, vamos a poner aquí, que es igual a la entalpía en el punto 8, obviamente, y diremos cuál es el punto 8. Fijémonos aquí en el diagrama, este es el punto 8. Tanto el punto 8 lo tenemos aquí, ¿vale? Y bueno, miento, no es lo correcto. El punto 8 es este aquí, que es cuando sale de la válvula de expansión de baja, ¿correcto? Ya se evapora entre el punto 8 y 9, es un proceso de evaporación, ¿vale? Aquí lo tenemos. Esto lo vamos a situar aquí un poquito, vamos a apartarlo para poder verlo bien, todo este proceso. Pues ahora nos vamos a ir a la compresión. Entonces la entalpía, aquí vamos a escribirla igual, ¿vale? Igual a 245 kilojulios kilogramos, ¿vale? Y lo vamos a recuadrar. Ya tenemos otro dato más sacado. Y ahora vamos a analizar qué es lo que pasa con la compresión. Vale. Nos encontramos ahora en el lado de la compresión. Vamos a determinar el punto 4 y el punto 2. Empezamos por aquí. Nos vamos a una línea de apoyo. Vamos a dibujarla. Vale, estamos aquí. Vamos a dibujar una línea de apoyo. ¿Vale? Que la vamos a representar primero la isentrópica, es decir, la paralela a esta línea isentrópica que tenemos, ¿vale? Aquí. Y determinamos este punto. Este punto le vamos a llamar el punto 2S, ¿vale? Para determinar el punto 2 utilizamos el concepto del rendimiento isentrópico, ¿vale? El rendimiento isentrópico, lo vamos a poner aquí, nos dice el compresor primero, el compresor que lleva el coador máximo ML, ¿vale? ML, que es el compresor de baja. El rendimiento isentrópico nos dice que la compresión, nos da la relación entre la compresión teórica, que es paralela a la línea isentrópica, H2S menos H1, con respecto a la compresión real, que es el punto H2 menos H1. ¿De acuerdo? Y esto nos
Y aparte que el rendimiento isentrópico, este rendimiento isentrópico HL, llamado ML, perdón, de caudal máximo ML, el problema nos da la definición, o el compresor está definido como 1 menos 0,05 por la tasa de compresión suya, vamos a ir rápido, que son la presión intermedia, 6,4 bares, partido 2,5 bares, que es la presión de baja. Es decir, aquí analizamos esta línea, estos son 6,4 y 2,5. Entonces esa relación de presión es la tasa de compresión. ¿De acuerdo? Esto nos da un valor de 0,875, que lo vamos a meter aquí, en esta fórmula, en este valor. Con lo cual, voy a escribir otra de página, H2, ya haciéndolo rápido, equivaldrá a H1, que son 590, más H2S menos H1, H2S cuando nos vamos aquí al diagrama de Molière, sacamos un valor de 660, ¿vale? Solamente hay que trazar una línea isentálpica, 660 menos los 590, que vale H1, partido el rendimiento, 875. Y esto nos da un valor de H2 de 670. Vamos a poner aquí, H2. Con un valor de 670 nos vamos aquí, a este punto aproximadamente, vamos a trazar una línea vertical y negra, 670, que aproximadamente estaría por aquí. Nos vamos a una línea vertical, vamos a ver si podemos cambiarlo. A ver, señalamos esto, vale, y un poquito más finita, de acuerdo, aquí, en este punto. Y este sería el punto H2, ¿correcto? Vale, aproximadamente 50, 60, 70, sí, bueno, pongamos que sería una cosa así. Este sería nuestro punto H2, o punto 2, vamos a ponerlo directamente como punto 2. Punto 2. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, cuando nos encontramos en el punto 2, que es la compresión, vamos a dibujarla, que es la verdadera compresión, la compresión real, ¿de acuerdo? Desde el punto 1 hasta el punto 2, recordemos que tenemos un recalentamiento del 2 hasta el punto 3, ¿vale? Donde ya nos decía el problema que había un recalentamiento a la entrada del compresor, ¿de acuerdo? Una parte denunciaba el problema, un recalentamiento en el punto 3 de 3 grados, con lo cual ya habíamos sacado la entalpía en el punto 3, que coincidía con la presión intermedia, ¿vale? Aquí, vamos a situarnos aquí. Aquí en este punto 3 vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, usando la definición de rendimiento isentrópico que nos da además el problema. Nos vamos con una línea de apoyo auxiliar hasta paralela al punto 3, que es para definir el punto 3, 4S, correcto, y el punto 4, el real, ya lo tenemos que sacar mediante la formulación. Entonces nos vamos aquí y decimos el rendimiento isentrópico del compresor MH, o sea, con el caudal trajinado MH, que es el caudal total, por cierto, ¿vale? MH es, por definición, que lo habíamos visto en el que está en el enunciado, 0,9 menos 0,043 por la tasa de compresión, que son 17,3 bares, equivale a 50 grados, recordemos esto es la presión de alta, partido de la presión intermedia que tenemos de 6,4, ¿vale? Que esta es la presión intermedia, P sub I. Y esto equivale a 0,78. También el rendimiento
es la relación entre la compresión, esto lo podemos ver aquí directamente, entre la compresión real 4S menos 3, H4S menos H3, que es donde empieza la compresión, partido H4, que es la compresión real, poca para la compresión ideal, menos la compresión real, que tiene mucha más carga energética. De aquí lo que nos interesa es el valor de H4. ¿Correcto? Entonces H4 será el valor de la entalpía en el punto 3 más H4S menos H3 partido directamente del rendimiento, que son 0,78. Si vamos a buscar números, el valor de la entalpía en el punto 4, aquí tendríamos que trazar una línea, nos tenemos que apoyar aquí en una línea auxiliar para apoyarnos aquí y determinar unos 640 aproximadamente, ¿vale? 640. Con lo cual, este valor de 4 de esos son 640 menos el valor de H3 que habíamos dicho que era 604 aquí, y esto nos da una cantidad de aproximadamente unos 600, vamos a poner 650 kilojulios kilogramos. El valor de H4. Con este 650 nos vamos otra vez al diagrama, ¿vale? Aquí 650 o un poquito más, este nos da un poquito más, pongamos 655, ¿vale? 655, con lo cual yéndonos al diagrama buscamos que el punto S está aquí, 4, y la compresión real será una cosa así, ¿vale? Este punto 4. Ya podríamos trazar nuestro diagrama real, la condensación, lo vamos a dibujar hasta el punto 7, que es donde ya se termina de subenfriar, punto 8, y todo esto hasta el punto 9, y con su recalentamiento es la evaporación, realmente hasta el punto 9. Aquí hemos incorporado este lado de aquí, que es la evaporación en este separador intermedio. Pero esto aquí tendremos que, de la entalpía entre el punto 9 y 8, sacaremos la producción frigorífica específica, que ahora calcularemos. Vale, ahora lo que vamos a hacer es calcular los caudales máximos, ya que tenemos los puntos entálpicos. Para ello, como tenemos aquí en esta imagen, la potencia frigorífica específica, que es U sub 0, la diferencia de entalpía entre el punto 9 y 8, ¿de acuerdo? Es lo que nos va a proporcionar el caudal. ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Sabemos que la potencia frigorífica, lo vamos a poner en negrita, la potencia frigorífica Q, que vale 23 por definición, nos ha dado unos cálculos de 23, viene dado impuesto por el ejercicio de 23,22 kilovatios, ¿vale? Equivale, que son kilojulios segundo, ¿de acuerdo? Recordémoslo en las unidades, es igual al caudal másico. ¿Qué caudal másico? Tenemos el caudal másico de ml, puesto que es el que nos proporciona el evaporador. Este es igual al caudal másico del evaporador por la producción frigorífica específica, que es igual a, digámoslo así, o vamos a ponerlo mejor, que esto es igual a ml, que no lo sabemos, por la diferencia de entalpías, que son 560, que ya sabemos que son la diferencia de entalpía entre el punto 9 menos el punto 8. 560 menos 245. Y esto es igual a un caudal en ml, porque ml será 23,22 partido esta diferencia 560 menos 245
y nos da un caudal de 0,074 kilogramos segundo. Si queremos pasar a kilos hora, muy bien, muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo por 3600. Pero claro, tenemos todavía la incógnita del caudal, el caudal principal, MH, lo tenemos como incógnita, y también evidentemente el caudal de inyección, que también hay que saberlo. Obviamente, sabemos, está claro, que por balance másico, el caudal total, MH, será igual al caudal de inyección más el caudal circulante por el evaporador. Y como tenemos dos incógnitas, pues necesitamos buscar más ecuaciones. Entonces ahora lo que vamos a hacer va a ser determinar las ecuaciones en función a balances másicos en puntos concretos. Vamos a empezar por este punto de aquí. ¿De acuerdo? El punto de conexión entre los compresores. Aquí podemos sacar un balance másico. ¿Cómo sacamos un balance másico en este lado de aquí? Bien, fijémonos, lo vamos a poner en color verde para distinguirlo. ¿Vale? En este punto. ¿Cuáles son el caudal que entra? El caudal que entra es ml, que lo sabemos, por la entalpía en el punto 2, más el caudal de inyección, que es una incógnita, por su entalpía, que es la entalpía en el punto 11, que lo habíamos determinado anteriormente. Igual al caudal máximo total por la entalpía, porque tiene esta dirección, por la entalpía en el punto 3. Todos los valores entálpicos los tenemos. Junto con esta ecuación, ¿vale? Podríamos tener más datos, pero nos falta un dato más. Nos falta una ecuación más. Vamos a hacer un balance energético otra vez, pero esta vez en subcooler. Lo vamos a poner en morado. Aquí. Tenemos que el caudal entrante, que es MH total, por el caudal por la entalpía en el punto 5, más caudal que entra, este caudal aquí, que es el caudal de inyección, cuidado con esto, ¿por qué entalpía? Pues entra con la entalpía 10. Y lo que sale del subcooler es el caudal másico principal, MH, bueno, MH no, ya sale, y tampoco lo hemos puesto bien, porque el caudal que entra por aquí, que entra al punto este, es ML, no es MH, vamos a corregirlo, ML, perdón, lo he puesto mal, ML, que es este caudal que sale por la entalpía en el punto 6, más este caudal que sale por aquí, que es el caudal de inyección, por su entalpía correspondiente, que en este caso es la entalpía en el punto 11. Como tengo todos los datos entálpicos y tengo ya tres sistemas de ecuaciones, esta y esta, ya puedo despejar las incógnitas dándome un valor de entalpía en el punto 11 de 395 kilojulios kilogramos, una entalpía de inyección, o sea, un caudal másico de inyección de 0,25 kilogramos segundo, y un caudal, y por lo tanto el MH, que vale la suma de ambos, 0,99 kilogramos segundo. Entonces, estos caudales másicos los ponemos aquí en cuadradito, que era objetivo del problema, ¿de acuerdo? Si nos fijamos a la enunciado del problema,
estados termodinámicos y caudales. Este ya lo tenemos. Nos quedaría calcular el COP y el volumen o el desplazamiento volumétrico de los compresores, tanto el compresor de baja como el compresor de alta. Ahora vamos a analizar la tercera parte, la segunda parte, que va a ser el COP de nuestra instalación, ¿vale? En nuestro COP. Para analizar el COP necesitamos la potencia de compresión, porque recordamos que por definición el COP era igual a, en el caso de potencias, a la potencia térmica absorbida. En este caso va a ser la potencia térmica absorbida en el evaporador, que era, recordemos, 23,22 kilovatios, partido la potencia absorbida por los compresores, que va a ser la potencia del compresor de baja temperatura más la potencia del compresor de alta temperatura o alta presión, potencia real. Todo esto es la definición del COP. Este dato ya lo tenemos, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo calculamos estas potencias. Bien, para ello determinamos que la potencia, por ejemplo, del compresor negativa será igual al caudal másico, que lo hemos determinado, el caudal másico L, ¿vale?, por la diferencia de entalpías en la compresión. Recordemos que la compresión es entre el punto 1 y el 2 y el otro compresor es entre el punto 3 y 4. Vale. Pues por la entalpía H2 menos H1 y recordemos que nos dice el problema que tiene un rendimiento electromecánico del 90%, ¿vale? Con lo cual tenemos aquí que 0,074, que es nuestro caudal másico determinado, ¿vale? Y por las entalpías 675 menos los 590 que tenemos de H1 partido 0,9. Vale, esto nos da aproximadamente un valor de 7,7 kilovatios. Mientras que la potencia, en el caso del compresor de alta, será el caudal máximo total, MH, que es el que trajina por este compresor, por H4 menos H3 partido el rendimiento mecánico eléctrico, ¿vale? 0,9. Esto tiene un valor de 0,099 por 648 menos 604 partido 0,9, que nos da un valor aproximadamente de 5 kilovatios. No son iguales los compresores. En este caso es más grande el compresor de temperatura negativa. Entonces el COP de nuestra instalación, ¿vale?, será los 23,22 kilovatios partido la suma de ambas, que son 7,7 más 5 kilovatios, y esto nos da un valor de aproximadamente 1,82. Este es el COP de nuestra instalación. La conclusión es que para el COP tenemos que determinar la potencia de los dos compresores que forman parte del sistema para producir frío en el evaporador. Y ya finalmente, para terminar el problema, la última parte son los desplazamientos volumétricos, ¿vale?, que es un dato que viene generalmente en metros cúbicos hora o en metros cúbicos segundos, como lo vamos a calcular ahora. Es también llamado el desplazamiento volumétrico, que es una característica física de los compresores. He puesto aquí al lado los rendimientos volumétricos que hemos obtenido. Y ahora vamos a ver una formulación. La parte teórica es la siguiente. Nosotros sabemos que el volumen aspirado de un compresor, ¿vale?, es su caudal máximo por el volumen específico de ese vapor en la aspiración del compresor, a la entrada del compresor. El caudal máximo, puede venir en unidades de kilogramos por segundo, mientras que el volumen específico, que es la inversa de la densidad de ese fluido en un punto concreto, viene en metros cúbicos kilogramos,
¿vale? Metros cúbicos, kilogramos. Por lo tanto, estas unidades se nos van y lo que no tenemos es la unidad del volumen aspirado, en metros cúbicos segundo. Correcto. Ahora, si eso lo tenemos claro, este sería el volumen real de aspiración del compresor. El volumen teórico, es decir, el desplazamiento volumétrico, es el volumen aspirado partido del rendimiento volumétrico de ese compresor. De aquí, de esta expresión, obtenemos dos valores. Uno, el volumen del compresor negativo, que se corresponderá al caudal máximo de compresor negativo por el volumen específico a la entrada del compresor, partido del rendimiento volumétrico, que lo tenemos aquí, 0,875. ¿Vale? Este caudal máximo ya lo hemos obtenido anteriormente, y el volumen específico de la vapor a la entrada del compresor lo tenemos así. Vamos al diagrama de Molière, ¿de acuerdo? El punto de entrada del compresor, aquí, este punto, nos vamos a esta curva y tenemos un valor de 0,2. 0,2 metros cúbicos kilogramos. Entonces aquí este sería 0,2. Y esta presión, ¿vale?, nos sale un valor de 0,0199 metros cúbicos segundo. ¿De acuerdo? Este sería el de nuestro desplazamiento volumétrico. El desplazamiento volumétrico que sale derivado del compresor de alta es lo mismo. Caudal máximo de alta, que lo tenemos, por el volumen específico a la entrada de, en este caso, este punto, que sea aproximadamente 0,06, aproximadamente 0,06 o 0,065, partido del rendimiento que nos vale 0,78. Y nos da un valor de aproximadamente 0,0082, lo mismo, 82 metros cúbicos segundo. Vale, y estos serán nuestros desplazamientos volumétricos que nosotros tenemos en este caso, y para estos compresores, que al fin y al cabo es lo que nos pide. Desplazamientos volumétricos, podemos irnos a una cilindrada concreta, teniendo en cuenta que van a unas revoluciones de 1450 revoluciones por minuto, etcétera, pero lo que nos interesa ya lo tenemos sacado, que son los desplazamientos volumétricos. Y con esto hacemos ya finalizamos el problema con todos los datos que teníamos del principio, ¿no?, que eran pues, los datos de los dos subintercambiadores de calor adjunto a un sistema booster. No es muy complejo el problema y hemos incorporado aquí el valor de refrigerante R290 a una temperatura de evaporación no excesivamente baja. Bien, eso es todo para este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención. Recordad que si tenéis alguna cuestión sobre algún tema, pues no dudéis en consultarla, que la intentaremos resolver lo antes posible. Así pues, también os agradecería mucho que compartierais este vídeo y por supuesto nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Saharan dust from a desert storm leaves the Amazon, then gives off